De veras. Bienvenidas y bienvenidos estudiantes, qué gusto me da tenerlos nuevamente en mi clase, es un verdadero placer que ustedes me acompañen el día de hoy con un tema nuevo que es analogías verbales. Es un tema extenso, es un tema muy variado, sobre todo por la cantidad o los tipos de analogías que pueden presentarse, pero es fundamentalmente un proceso de inducción. ¿Qué significa eso? Que partimos de las particularidades de la cosa para encontrar conceptos más grandes a través de las semejanzas, de los parecidos que pueden tener los elementos que se presentan como analogías. Entonces, eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Muy bien, entonces muchísima atención. Este documento ustedes lo pueden imprimir o lo pueden trabajar de manera digital si así lo desean. Bueno, veamos qué es analogías. Muy bien, la palabra analogía se emplea en nuestro idioma con la intención de mencionar la relación de semejanza que existe entre cosas que son diferentes. A ver, ¿qué ha sido una analogía? Una analogía se puede definir entonces como la relación de semejanza que existe entre dos cosas que son diferentes. Por favor, vamos a copiar eso. Vamos a ponerlo como parte de nuestras anotaciones. Recuerden que el que quiere aprender, escribe. Muy bien, entonces decimos que es una analogía. Una analogía es la relación de semejanza que existe entre dos cosas diferentes. Punto, pare de contar. ¿Qué más necesito saber de analogías? Ahora sí necesito saber fundamentalmente, en analogías necesito saber qué tipos de analogías se pueden presentar en los ejercicios. Eso es lo que necesito saber. Muy bien, vamos en primer lugar al tipo de analogías sinonímicas, es decir, aquellas que presentan o aquellas que se presentan en los ejercicios. Dice conciso es alacónico, es decir, por lo general siempre estos ejercicios se encuentran así. Veamos cómo se pueden presentar. ¿Listo? La pantalla compartida. Los ejercicios se pueden presentar de esta manera, ¿sí? Testigo, dos puntos, verás. Esos dos puntos, ¿qué significa? Significa es a, ¿sí? Dice testigo es a verás, ¿bien? O avión es a pasaje, o casa es a escalera, o brillo es a brillante, o alimento es a hambre, ¿sí? Siempre estos dos puntitos que ustedes ven en dos palabras juntas significa es a. Eso es lo que sí va a significar. Pues deben estar ustedes muy atentos, muy pendientes de cómo se van a manejar los ejercicios de analogías. Listo, entonces decimos qué cosa decimos aquí. Decimos obligatoriamente que aquí tenemos analogías sinonímicas o de sinonimia. Significa que ustedes van a tener dos términos que son sinónimos. Por ejemplo, conciso, es decir, preciso, concreto, es sinónimo de lacónico, así como ínclito, eso ya lo habíamos visto en sinónimos, es sinónimo de egregio. ¿Listo? Bien, entonces, si se me presentan en los ejercicios dos sinónimos, escogeré en las opciones de respuestas dos sinónimos. Eso es lo que me está diciendo. Muy atentos a eso. Vamos a la siguiente, que es el tipo de analogías de antonimia. Significa que se presentan palabras que sean antónimas. Dice, mendaz, dos puntos, es averaz. Mendaz es mentiroso, es averaz. Como ustedes pueden ver, las dificultades aquí serán de entender las palabras. Es decir, si usted no practicó bien sinónimos, usted va a encontrar un montón de palabras totalmente nuevas. Listo, entonces dice, mendaz es antónimo de veraz o mendaz es averaz, las dos son antónimos, así como pudiente, es decir, que tiene dinero, es a pobre. Es a, ¿cómo se representaba? Es a con dos puntitos, ¿sí? Así como vimos en los ejercicios que están acá en este documento de acá. ¿Ya? Vamos a imprimir un poquito más para que podamos verle mejor. ¿Ya? ¿Listo? Aquí ustedes pueden ver que los ejercicios siempre se presentan con dos puntos. Dos puntos. También en ocasiones los ejercicios le ponen aquí, si le pusieron dos puntos, le van a poner aquí cuatro puntitos para decir, a ver, si testigo es averaz, así como dice testigos saberás, así como esta expresión de aquí, estos cuatro puntitos van a significar así como, ¿sí?
así como, copie esta partecita, para que no se nos olvide, ¿no? Los dos puntitos significaba testigo es A. Los dos puntos significaba es A. Y los cuatro puntitos significan así como. Así como. Entonces, quiero que le pongan muchísima atención a esta particularidad. Puede presentarse el ejercicio así de una, dos puntitos y las opciones de respuesta. O puede presentarse los ejercicios, los dos puntitos, luego los cuatro puntitos, y esos cuatro puntitos significa así como, que es lo que queremos encontrar, la relación de semejanza. ¿Ya? Listo, entonces volvamos al documento con el cual estamos trabajando. Dice, bueno, ya tenemos que hay relaciones o hay analogías de sinónimos, es decir, se presentan dos sinónimos y las respuestas serán dos sinónimos. Se presentan dos antónimos y las respuestas serán dos antónimos. Vamos ahora con intensidad. ¿Qué significa este tipo de analogías? Este tipo de analogías me dicen que hay palabras que se dan por grados de intensidad. Por ejemplo, no es lo mismo gatear que caminar, ni caminar que correr, ni correr que una carrera, ¿no? Es decir, algo mucho más rápido. Eso es lo que estamos, de ese tipo de palabras es de las cuales estamos hablando. Por ejemplo, quemar es más intenso que calentar, ¿sí? Es decir, este es más intensa y este es un poquito menos intensa, así como el acto de empapar es más intenso que el acto de mojar. Entonces ustedes tienen que ver que las palabras tengan esos grados de intensidad, más menos, más menos. ¿Ya? ¿Entendimos esto de la intensidad? Por favor, ya saben, si alguien no entiende, levante la mano o sencillamente diga, profe, ayúdeme, explíqueme de nuevo este tipo de analogías. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo decir, caminar es agatear, ¿sí? Caminar es agatear, es decir, por grado de intensidad, así como a gritar es a hablar. Es decir, gritar es mucho más intenso que la palabra hablar. Estos son los grados de intensidad. Es decir, tenemos analogías porque hay dos sinónimos y las respuestas serán dos sinónimos. Escuchen bien. Y las respuestas serán dos sinónimos. Dos antónimos la pregunta, las respuestas serán dos antónimos. Por grado de intensidad, es decir, uno más y otro menos, las respuestas serán uno más y otro menos, por grado de intensidad. ¿Listo? Entonces quiero que le pongan mucha atención a estos tipos de analogías que se van a ir presentando durante todos los ejercicios. En este momento he subido a la plataforma ya 295 ejercicios. Solo ese poquito. Hay como 800. Este primer bloque vamos a hacer 295. Lo que alcanzó en la hoja, dije, si les pongo más, se han de despechar los guambras. Y van a decir, no, mucho nos manda el profe. Y como somos flojos, no queremos hacer nada. Solo vamos con 295 en esta primera parte. Vamos a la siguiente, estudiantes. Analogías por palabras que representan una función. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, el labriego, es decir, aquel que labra la tierra, aquel que cultiva los campos, su función principal, por ejemplo, agricultor. Labriego es sinónimo de agricultor. Pero labriego es la persona que hace una acción determinada. ¿Cuál es la acción? Cultivar. Es decir, el labriego, su función es cultivar, así como buscaré también otra persona que realice una función. Por ejemplo, el maestro. ¿Cuál es la función del maestro? Enseñar. Entonces, si tengo dos palabras que representan función, buscaré en las opciones de respuesta las palabras que representen función. Recuerden, si tengo dos sinónimos, busco en las opciones de respuesta. Repito, opciones de respuesta, dos sinónimos. Si tengo dos antónimos, buscaré en las opciones de respuesta dos antónimos. Si tengo por grados de intensidad en la pregunta, buscaré por grados de intensidad en la respuesta. Si tengo por función, buscaré por función en la respuesta. ¿Ya? Esa es la idea que estamos trabajando. Vamos ahora al ejercicio número 7. La palabra es ahora por representación, es decir, una persona representa, o también podríamos decir que es por cargo. ¿Cuál es el cargo de la persona? ¿Ya? O una persona representa a determinado grupo social o a determinada
ciudad de determinado país. Por ejemplo, el rector, ¿sí? El rector puede representar a una unidad educativa, puede representar a un colegio, puede representar a un instituto, puede representar a una universidad. En este caso, dice que el rector representa a la universidad, así como el alcalde representa a la ciudad, así como el presidente representa al país, así como su mamá o su papá representan al hogar, ¿ya? O si usted es presidenta o presidente de curso, ¿qué va a pasar? Usted representa, el presidente de curso representa a su aula. Muy bien, vamos a la siguiente característica, la característica de... perdón. Vamos al siguiente tipo de analogía que es de característica. Vamos al siguiente tipo de analogía que es de característica. Continuemos. Metemos un poquito más para que se vea más clarita la cosa. Muy bien. Entonces, aquí decimos. Ahora tenemos las analogías por característica, es decir, una palabra y esta palabra tiene una característica fundamental. Por ejemplo, el estudiante, su característica es el aprendizaje. El maestro, su característica es la enseñanza. ¿Ya? Ahora, veamos aquí el ejemplo que nos da. Por ejemplo, un cubo, su característica es su simetría. Todos sus lados son iguales. Así como un modelo, una modelo o un modelo, sí, que se presenta con ropa y toda la cosa. Por lo general, estas personas son esbeltas, son delgadas. Por ejemplo, yo no podría ser un modelo porque yo soy gordito. En relación a este tipo de cultura que acepta a los flacos, ¿no? Y a los que son supuestamente atractivos. Entonces, buscamos una característica. Por ejemplo, la gaseosa, su característica es su sabor dulce. La cerveza, su sabor salado y amargo. ¿Cuál es su analogía? Que las dos son espumantes, ¿sí? Sale espumita, son de agua carbonatada. Muy bien. Entonces, ahí está. Eso es lo que estamos buscando. Por característica. Ahora vamos por complementación, es decir, hay palabras que si una sin la otra no se entiende o que dependen obligatoriamente de otra cosa. Por ejemplo, una broca depende de un taladro para que funcione o para que tenga un sentido. Un clavo depende obligatoriamente de un martillo. Un tornillo depende o se complementa con un destornillador o un atornillador. O, por ejemplo, un computador sin monitor no se podría ver, ¿no? Es decir, se complementan por complementación. De igual manera, así está el ejemplo, ¿no? La broca complementa al taladro y el electrodo, que si no saben qué es un electrodo, es una varillita que el soldador utiliza para poder hacer con la suela, con la máquina, ¿sí? Poder soldar el hierro, ¿no? Entonces, dice, así como broca es a taladro, electrodo es a soldador, es decir, a la máquina, no a la persona. Listo. Estamos hasta ahí. Vamos a la siguiente semejanza. Dice, perdón, a la siguiente analogía. La siguiente tipo de analogía es por semejanza. ¿Semejanza qué significa? Que se parecen en algo, que su figura se parece en algo. A eso nos referimos. Por ejemplo, el avión, ¿sí? Se parece a un águila. También podríamos decir por parecido, ¿no? Por parecido. ¿Sí? Podría ser por parecido. ¿Ya? Muy bien, entonces por parecido o semejanza, ¿no? El avión se parece al águila, así como el submarino se parece a una ballena, así como el brócoli se parece a un bosque, así como el queso se parece a la luna, así como las nubes se parecen al algodón, ¿sí? Son parecidos, ¿ya? Entonces, esta relación de palabras, si tengo dos palabras que reflejan un parecido, buscaré en las opciones de respuesta dos palabras que tengan ese parecido. Muy bien. Entonces, vamos a... Muy bien, continuemos, chicos, continuemos. Vamos, me había quedado ya en la analogía por semejanza o parecido.
por parecido de figura, se parecen en su figura, en su globalidad. Prenderán la cámara, por favor. Vamos a la siguiente. Ahora tenemos a la analogía por evolución, que significa que un objeto ha evolucionado o un ser viviente ha evolucionado para convertirse en algo que conocemos el día de hoy. Por ejemplo, si se presentan dos palabras en la analogía que demuestran haber evolucionado, digo, telescopio es la evolución del astrolabio, es decir, este ya está evolucionado y el astrolabio es un objeto para alargar la visión, pero el telescopio ya es para alargarla mucho más, ha evolucionado mucho. Buscaré en las opciones de respuesta también dos palabras que reflejen esa evolución. Por ejemplo, el ábaco, que sirve para contar, tiene su evolución directa ¿en qué cosa? En la calculadora. Y este tiene su evolución directa en la computadora. Y la computadora binaria tendrá su evolución directa ¿en qué? En la computadora cuántica. Y de ahí no sabemos hacia dónde nos dirijamos a lo largo del tiempo. Pero los objetos y los seres vivientes también tienden a tener una evolución. Una evolución. ¿Listo? Entonces, de ese tipo de palabras es de las que estamos hablando en este caso. Vamos a la siguiente. Ahora tenemos a la palabra contigüidad. ¿Qué significa? Que está junto a la otra o que se da antes de la otra o después de la otra. Por ejemplo, antes de ponerse los zapatos hay que ponerse los calcetines. Es decir, eso es contiguo. Antes de la mañana está la madrugada. Y antes de la madrugada estará la medianoche. Y antes de la medianoche estará la noche. Y antes de la noche estará la tarde. A ese tipo de relación se le llama por contigüidad. Es decir, que una está junto a la otra. Por ejemplo, aquí está el ejemplo, ¿no? La palabra víspera, es decir, la tarde, ¿no? O en este caso, el preámbulo, la anticipación, la antesala de una celebración será la víspera y luego continuará la celebración. Si ustedes han ido a una fiesta de pueblo, por lo general suelen haber las vísperas y al siguiente día o la siguiente semana será la celebración principal. De igual manera, por ejemplo, aquí en Ambato, hay el pregón de fiestas, que vienen a ser las vísperas, y luego está ya la fiesta o la celebración general. Muy bien, así como aperitivo es a banquete, es decir, si esta fue la pregunta, buscaré las opciones de respuesta que también me reflejen contigüidad, es decir, que las palabras se sucedan la una a la otra. O también podría decirse que son analogías de orden sucesivo, es decir, que la una sucede a la otra. Por ejemplo, el 1 sucede al 2, el 2 sucede al 1, así como el 4 sucede al 3. Así como B sucede a A y así como D sucede a C. Entonces, de esa manera también se pueden presentar las analogías verbales. Muy bien, vamos al siguiente tipo de analogía, que es lugar adecuado, es decir, las cosas que voy diciendo, ¿dónde tienen su lugar adecuado? Por ejemplo, las cucharas en el cucharero, la azúcar en el azucarero, la sal en el salero. Los frutos, ¿sí? Los frutos estarán ¿en dónde? En el huerto. Así como los significados, es decir, las definiciones de las palabras, estarán ¿en dónde? En el diccionario. Así como los autos estarán en la pista y los yates en el mar o en el lago o en el agua. ¿Sí? Es decir, este tipo de analogías reflejan un lugar preciso en el cual se encuentran los objetos que estamos mencionando. Por ejemplo, un microscopio estará en un laboratorio, así como un pizarrón estará en un aula. ¿Ya? Es decir, su lugar adecuado. Eso es lo que estamos buscando. Vamos al siguiente. Vamos al ejercicio número 14. 14 dice, parte todo, es decir, ahora vamos a mencionar la parte de un todo. Por ejemplo, la mano del brazo y el brazo del cuerpo, la cabeza en el cuerpo, los ojos en la cabeza. Es decir, una parte del todo, ¿sí? El volante de un auto. Vale, veamos el ejemplo. Por ejemplo, el pentágono, ¿sí? El pentágono, que es una figura de 5 lados, si ustedes
se pueden hacer una imagen del pentágono, ¿sí? Por ejemplo, podría, bueno, no se me ocurre, no lo puedo dibujar ahorita. Es parte del dodecaedro, que es una figura en 3 dimensiones. Este sería 2 dimensiones, un pentágono en 2 dimensiones, y esta sería la figura en 3 dimensiones que se hace uniendo pentágonos, ¿sí? Una figurita que ustedes tal vez hicieron en la escuela. Así como el triángulo será parte de ¿qué? Del icosaedro. Entonces, como ustedes pueden ver, son palabras que son parte de lo que aprendimos en la escuela y que se supone que nosotros debemos conocer o recordar a qué se refiere. Ya listo, entonces pilas con eso. Pero también parte todo podría decir, por ejemplo, dedo. El dedo es parte de ¿qué? De la mano. Así como, por ejemplo, ¿qué sería? Así como, podríamos decir, si el dedo es parte de la mano, el volante es parte del auto, ¿sí? Es decir, parte todo, parte. También hay la inversa, ¿no? Que es todo parte. Es decir, mano a dedo, así como auto a llanta. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, puede ser a la inversa, parte todo o todo parte. Todo depende de cómo se vaya presentando el ejercicio. Vamos ahora a lo que tiene que ver con elemento conjunto, ¿sí? Por lo general los objetos suelen hacer conjuntos. Decimos, por ejemplo, si el ejercicio te dice de coro a corista, el coro es la unión de varios coristas que se unen para cantar y el corista es el elemento. Entonces, el coro, ¿qué cosa es? Es el conjunto y el corista es el elemento. El elenco, es decir, el grupo de actores es el conjunto y el actor es el elemento. Pilas con eso, chicos. Pilas. Muy bien, este es el elemento conjunto. Y buscaré en las opciones de respuestas elemento conjunto. Vamos al siguiente. Dice, ahora vamos a ver la relación causa-efecto. Es decir, hay una relación, un tipo de analogías que pueden determinar causa-efecto. Dice, la chispa es la causa del incendio, ¿sí? Así como el insulto es la causa de la gresca, ¿sí? Así como bañarse es la causa de estar limpio y estar saludable. Así como, y bueno, todas las causas que ustedes pueden imaginarse. Vamos a la siguiente, ahora tenemos a especie-género. ¿A qué nos referimos? Es decir, por ejemplo, una especie o el género le pertenece a una especie. Por ejemplo, decimos, estafa, ¿sí? Estafa es, es una especie del género delito, ¿sí? Entonces es una forma, por ejemplo, el delito puede ser asesinato, estafa, robo, ¿sí? Por ejemplo, de los mamíferos, tenemos aquí, ¿cuáles nomás podrían ser? Los gorilas, orangutanes, podríamos decir de los peces, tenemos el salmón, tenemos la trucha, tenemos el pargo, etc. ¿Sí? ¿Ya entendemos por dónde va el asunto? Así como la estafa pertenece al género delito, así la drogadicción pertenece al género enfermedad. ¿Sí? Entonces, ese tipo de relación también existe. ¿Miras con eso? Vamos a la siguiente. Dice, tenemos ahora materia prima producto. Por ejemplo, ¿con qué se hace el vino? Con las uvas. ¿Con qué se hace el queso? Se hace con la leche. ¿Con qué se hace la cerveza? Se hace con la cebada. ¿Con qué se hace el guarapo, el pájaro azul o la caña manabita? Se hace con la caña de azúcar, etcétera. Es decir, materia prima producto. Por ejemplo, la manzana me da como resultado algo llamado sidra de manzana. Es una especie de jugo fermentado. Así como la cebada me da como resultado, es la materia prima de la cerveza. ¿No? Va por ahí, materia prima producto. Vamos a otro tipo de analogía. Veamos, ahora tenemos a sujeto-objeto. Por ejemplo, el talador, es decir, la persona que hace, ese es el sujeto, ¿sí? Este es el sujeto, el talador, utiliza ¿qué cosa? Una sierra para talar
¿sí? Para talar un árbol. Así como el segador, es decir, la persona que corta la hierba, que corta la cebada, que corta el trigo, utiliza ¿qué cosa? La hoz. Así como el maestro ahora utiliza ¿qué cosa? Zoom para dar clases virtuales. Así como el estudiante utiliza sus libros de texto, sujeto, objeto. Vamos al siguiente. Ahora tenemos a los llamados cogenéricos, que pertenecen al mismo género. Este dice, para la existencia de este tipo de analogías es necesario que haya un paralelismo semántico. ¿Qué significa? Por ejemplo, podemos decir que el círculo es a cuadrado, ¿sí? Es decir, los dos pertenecen al mismo género, que significa que son figuras de dos dimensiones, ¿ya? El círculo es una figura de dos dimensiones, así como el cuadrado es una figura de dos dimensiones, y la curva y la recta son cogenéricos porque son líneas. Entonces aquí estamos hablando de figuras y aquí estamos hablando de líneas. Son cogenéricos, pertenecen al mismo género. ¿Ya? Muy bien, entonces pilas con eso, ¿no? Pertenecen al mismo género. Decimos de reptiles, pertenecen al mismo género. La serpiente es a cocodrilo, así como el pardal es a avestruz. ¿Ya? Pardales, para los que no se acuerdan, pardal, recuerden que esa palabra estaba en interpretación de refranes, y pardal, ¿qué significaba? Significaba ese pajarillo pequeñito, plomito con café con marrón, que de repente viene a la ventana y le toca la ventana, ¿no? Si les ha pasado alguna vez, han visto un pajarillo que viene a estar molestando. Ese es el pardal. Entonces, ¿qué cosa? Los dos, en el caso de serpiente es a cocodrilo, los dos son son reptiles, y los otros son aves, pero a la final son cogenéricos. Vamos a la siguiente. Vamos ahora al tipo de semejanza o analogía de inclusión. Ejemplo a eso, es decir, el uno incluye al otro, ¿no? Es decir, le pertenece como parte esencial. Dice, por ejemplo, aditivo, ¿sí? Aditivo es aceite, es decir, el aceite siempre tiene un aditivo, ¿para qué? Para que funcione mejor, ¿ya? Ese es de inclusión. Aditivo es aceite, así como, por ejemplo, cafeína es a Coca-Cola. Así como, por ejemplo, podemos decir algo que está incluido dentro de, que no es parte de todo, sino que es como una especie de añadido a. Decimos, por ejemplo, así como la tinta es a este sello, ¿sí? La función del sello es sellar, pero necesita la tinta para que se pueda sellar. Está incluido en, ¿ya? Muy bien, así como este clavo es de acero y sirve para traspasar las paredes, ¿no? ¿Sí? Así como, por ejemplo, este colirio dice que es extra, que te ayuda a que el ojo esté más blanco que nada, hasta la pupila se te pone blanco con esto, pero tiene un aditivo especial, es decir, incluye una cosa especial, ¿ya? También hay ese tipo de analogías. Vamos ahora a el tipo de analogías de pertenencia, es decir, que le pertenece, que hay propietario y hay algo poseído, ¿sí? Decimos, por ejemplo, el siervo le pertenece al feudalismo, así como el esclavo le pertenece al esclavismo, así como el obrero le pertenece al capitalismo. Ya todos son parecidos, ¿no? Es decir, se pertenecen. Así como, por ejemplo, el trabajador pertenece a la fábrica, así como el alumno pertenece a la unidad educativa, es decir, pertenece a. Vamos, ya saben, si necesitan algún otro ejemplo o fortalecer las ideas, por favor me comuniquen. Vamos al siguiente. Ahora tenemos la relación de implicancia, es decir, implica alguna cosa específica. El ejemplo es salud
implica obligatoriamente optimismo, ¿sí? Es decir, puede implicar optimismo, así como la enfermedad puede implicar pesimismo o depresión, así como un beso puede implicar mariposas en el estómago o el enamoramiento. Así como el enamoramiento implica que usted esté como Shuncho por ahí todo enamorado, pensando en las cosas maravillosas que es su novio o su novia, etcétera. Es implicarse, es decir, implica obligatoriamente eso o necesariamente eso. Vamos al ejercicio 24, que es derivación. Es decir, por ejemplo, el español se deriva del latín. El latín es la lengua madre del español, el latín es la lengua madre del portugués, el latín es la lengua madre del francés, el latín es la lengua madre del catalán, el latín es la lengua madre, bueno, de algunas lenguas llamadas romances. Esa es derivación, se derivan de, por ejemplo, usted se deriva de sus ascendientes, de sus padres, de ahí viene usted, ese amor idílico que tuvieron un día sus padres, y usted nació por infortunio. Vamos al siguiente, se deriva, ¿no? Se deriva de, no es materia prima, sino que se deriva, se deriva. O sea, hay algo que le da, lo produce, ¿no? Lo produce. Vamos al siguiente. Vamos ahora al autor-obra. Por ejemplo, hay ejercicios en los que se presenta esto. Dice, el escultor es el autor de ¿qué cosa? De un busto. Para los que no sepan, no solamente busto se le llama a las mamas de una mujer, sino también se le llama a esa escultura de la parte superior del tórax y la cabeza, hecha en piedra o hecha en mármol de algún personaje célebre. Eso también se le llama busto, ¿no? Entonces el escultor es el autor y el busto, ¿qué cosa es? La obra, ¿ya? Por ejemplo, el escritor es el autor y el libro es la obra, ¿ya? El pintor es el autor y el cuadro es la obra. Por ahí va esta 25. Vamos a la siguiente. Dice, ahora tenemos unas relaciones que se llaman de personaje-autor, es decir, hay un personaje y ese personaje fue creado por un autor determinado. Por ejemplo, William Shakespeare, que es un escritor inglés, creó al personaje Romeo y al personaje Julieta de la obra Romeo y Julieta. ¿Sí? Un ejemplo ecuatoriano. Tenemos una obra que háganme acuerdo. Por ejemplo, tenemos al señor Juan León Mera, que creó la obra o la obra literaria llamada Cumandá y al personaje Cumandá. ¿Sí? Ahí está esa relación. Entonces, en las opciones de respuesta buscaré esto. Estas son un poquito más difícil porque implica cultura general, ¿no? Vamos a la 27. Parte. Es decir, hay dos cosas que me pertenecen. Digo, por ejemplo, la mano, ¿no? Tenemos en la mano, hay dedos y hay uñas. ¿Sí? Dedos y hay uñas. También, en la mano hay dedos y falanges. ¿Sí? Falanges. Ya, son parte de la mano. Digo, llantas y transmisión del auto. Digo, motor y... No, vamos a una embarcación. Decimos vela y mástil. Las dos son partes de una embarcación. ¿Ya? Decimos, por lo tanto, parte. Por ejemplo, tecla, rodillo. Son parte, dos partes. Hay veces, ni siquiera, miren, en este caso, en este ejemplo, no hay una relación. La tecla le pertenece a ¿qué cosa? A un teclado. Y el rodillo es otra cosa. Por ejemplo, el rodillo es, pues, antes los mouses, hoy son de luz infrarroja. Antes los mouses tenían, ¿qué cosa? Aquí tenían una ruedita. Los que somos más viejos y vimos las primeras computadoras personales, nos acordamos de que los mouses tenían, ¿qué cosa? Rueditas en la parte de abajo. Podría ser de ese rodillo el que está hablando. Ya, muy bien, entonces es parte. A veces no pueden tener ni relación, son dos partes de cualquier cosa. Continuemos. Vamos ahora, sujeto-acción. Un sujeto realiza una acción determinada. Verán que teníamos por arriba sujeto-obra, pero en este caso viene a ser sujeto-acción. El sujeto es la persona que realiza la acción. Por ejemplo, el futbolista mete gol.
El carpintero martilla o serrucha. El médico opera, ¿sí? O receta, o hace la receta. El cocinero corta o pela las papas. Eso sería sujeto, acción. El pintor mezcla la pintura. Es una acción determinada. No me va a decir, el pintor pinta. No, 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 no. Esa es la acción global. Estamos hablando de una acción en concreto que hace esa persona. Por ejemplo, el estudiante escribe, ¿sí? Que es una acción en concreto. Vamos a la relación número 29, que es objeto pasivo acción. Ahora, tenemos, por ejemplo, el objeto pasivo viene a ser sobre el cual se realiza la acción. Dice, camisa, camisa es el objeto pasivo sobre el cual se va a realizar la acción de planchar, ¿sí? Por ejemplo, también podemos poner ropa sucia. ¿Cuál es la acción? Lavar. Vajilla sucia. ¿Cuál es la acción? Lavar la vajilla. ¿Cuál más? ¿Qué podríamos decir? Papas, pelar. Esa vendría a ser la acción, ¿no? Ah, muy bien. Carne, cecinar la carne. Ese es el objeto pasivo y la acción que se realiza sobre el objeto pasivo. Dice teclado, teclear. Esa es la acción, ¿no? O escribir sería la acción. Vamos ahora a objeto activo, acción. Decimos martillo, que es el objeto activo con el cual haces clavar. ¿Ya? ¿Cuál más? Tenemos objeto activo. Cuchillo, cortar. Objeto activo. Taladro, taladrar. Ese vendría a ser el objeto activo y la acción. Ahora vamos a algo llamado continente, es que algo que contiene al contenido. Por ejemplo, globo es el continente. ¿Qué contiene el globo? Gas. La botella contiene gaseosa o aceite o agua, ¿sí? ¿Qué más? El tanque contiene líquidos. Continente, contenido. Su cuerpo contiene sangre, órganos. ¿Ya? Su cabeza contiene su cerebro. ¿Ya? Continente, contenido. Vamos al 32. Ahora tenemos el que es de disciplina, objeto de estudio. Decimos, por ejemplo, la espeleología es la ciencia o la disciplina de estudio, ¿sí? La disciplina, la espeleología, que se dedica a estudiar las cavernas, las estalactitas y las estalagmitas, y cómo están formadas las cavernas, por dónde, cuándo se formaron, todo eso. ¿Quién hace eso? El espeleólogo o la espeleología. La medicina, sujeto de estudio vendría a ser la anatomía humana. ¿Ya? ¿Cuál más? Las matemáticas, los números. Y así hay varias disciplinas que tienen un objeto de estudio determinado. Vamos a la 34. Digo ahora la ubicación geográfica. Por ejemplo, ya aquí tengo un ejemplo peruano. Dice, Calasasaya queda en Puno, así como, por ejemplo, tendríamos a decir, Martínez queda en Ambato. Así como, por ejemplo, Salinas queda en Guaranda. ¿Sí? O Playas, Villamil queda, o Villamil Playas queda en Santa Elena. O Guayaquil queda en Guayas. O Quito queda en Pichincha. Cuestiones que pueden ser cualquier tipo de ubicación geográfica. Me estoy saltando ahora la correspondencia onomatopéyica. Estas palabras más jodidas, ¿no? Una onomatopeya. Una onomatopeya es el sonido que hacen los objetos o los animales, la voz de los animales. Decimos, por ejemplo, el cuervo grazna. Dice, cuervo es agraznido, ¿sí? Así como perro es aladrido, así como gato es maullido, así como pájaro es ¿qué sería? Graznido también es, ¿no? Graznido. O la abeja a zumbido, ¿no? Las voces de los animales también tienen un nombre, una onomatopeya se le llama. Continuemos. Listo. Vamos ahora a proporcionalidad directa. Por ejemplo,
La edad es proporcional a la experiencia. El exceso de comida a la gordura. El hambre a la flacura. La aceleración a la rapidez. Es decir, hay una proporcionalidad directa. Las dos crecen, ¿no? Mientras la una influye, la otra también crece. ¿Sí? Muy bien, vamos ahora a la proporcionalidad inversa. Decimos, por ejemplo, la latitud es a temperatura. Mientras mayor latitud, menor temperatura. Mientras menor latitud, mayor temperatura. Por ejemplo, ahí decimos inversamente proporcional, también se le suele decir, ¿no? Digo, a mayor velocidad, menor tiempo. ¿Sí? Si voy a mayor velocidad, llego más rápido, ¿no? O me demoro menos. Entonces, eso sería una proporcionalidad inversa. Vamos al siguiente, vamos a las asociadas por el uso. Por ejemplo, se asocian con el uso la escoba y el recogedor, la pintura y la brocha, el clavo y el martillo. ¿Cuál más? El serrucho y la madera. ¿Cuál más? El mouse con la computadora o el mouse y el teclado. Es decir, están asociadas en su uso. Así como las medias y los zapatos, así como los aretes y un collar, por ejemplo. Esas son asociadas por el uso. Vamos a las dos últimas. Instrumento, disciplina. Por ejemplo, el anemómetro que mide la densidad atmosférica. Si no me equivoco, corríjame, por favor. No me voy a meter en este momento a ver qué significa exactamente. Pero el anemómetro me ayuda en la meteorología, así como, por ejemplo, el microscopio me ayuda a la biología, así como, por ejemplo, el barómetro me ayuda de igual manera sería la meteorología, o cualquier instrumento que se utilice en una disciplina de estudio. ¿Sí? Puede ser cualquier instrumento. Por ejemplo, los ingenieros civiles suelen ir con no me acuerdo cómo se llama este objeto que se hace para ver si es que el piso está nivelado. Tomógrafo, no me acuerdo cómo se llama. Topógrafo me parece que es, topógrafo, para medir el suelo y toda la cosa. Ya, ahora vamos al último, que es agente medio. Por ejemplo, el tren se desarrolla o se va en un riel, que sería el agente. ¿Cuál sería? El agente es el tren y el medio vendría a ser el riel, así como el auto va en la autopista, o la pista, o la carretera, así como la embarcación va en el agua, en el lago, en el mar, así como el avión va en el aire, ¿sí? Así como la sangre va en las venas. O sea, todas esas son agente medio. Perfecto. Ahora sí, ya nos hemos dado una vuelta, hay 39, son bastantes. Son bastantes los tipos de analogías que se pueden ir presentando. Ya saben, habiliten sus cámaras. ¿Y ahora qué vamos a hacer, mis queridos estudiantes? Veamos. Voy a ir haciendo, por ejemplo, unos 15 ejercicios y ustedes van a avanzar el día de hoy hasta el ejercicio 100. ¿Sí? Ya van a avanzar, van a subrayar, van a consultar las palabras nuevas. Hoy día es un día de trabajo, un día de... que estamos miércoles, ya pupo de semana, todavía no hay esas ganas locas de salir a farrear, entonces todavía podemos trabajar, ¿no? Ya mañana yo ya me desespero, digo, ese jueves es viernes chiquito, ¿sí? ¿Sí o no? Y viernes ya el cuerpo lo sabe. Y el sábado... El viernes debe ser cortito, Inge. Cierto, ¿no? Uno se le hace cortito lo de los viernes porque uno ya dice, ya, Dios, ya, quiero terminar esta clase y salir corriendo por ahí a comer una carne o a tomar una cervecita o un vino, que es bueno y saludable para el cuerpo, ¿no? El vino para no morirse de un infarto, para mejorar la actividad neuronal. Claro que si usted se toma 2 botellas, eso ya no va a morir medio cerebro, al contrario. Listo, ahora continuemos, mis queridos chicos. Veamos los ejercicios. Estos son los ejercicios que están en la plataforma y que van a ustedes ir a analizar, que van a simular. Pero primero vamos contestando todos los que ustedes ven. Estos 15 vamos contestando. Por ejemplo,
Testigo, el testigo tiene una cualidad que por lo general necesita, o es algo que debería tener obligatoriamente. Testigo tiene que ser veraz, tiene que decir la verdad, así como el árbitro es obligatorio, ¿qué cosa? Que sea neutral, porque si no le va a pasar como este árbitro que pitó el partido Ecuador-Brasil, me parece, ¿no? Y que lo sancionaron incluso del asunto. Entonces, son las cualidades. Testigo es a veraz, así como árbitro es a neutral. Veamos las otras opciones de respuesta. Condenado a culpable. No todos los condenados son culpables. Discusión a lucha. No todas las luchas tienen discusiones. Por ejemplo, una lucha en boxeo no necesita que los peleadores estén discutiendo, sencillamente entran y a pegarse. Y el baile a pareja, porque no todos los bailes implican pareja. Que a veces se pone a bailar solito con la escoba, ¿no? Por lo tanto, el testigo implica obligatoriamente que sea veraz, así como el árbitro que sea neutral. Vamos a la siguiente, vamos al ejercicio número 2. La palabra ahora es avión pasaje. Ahora, aquí nos estamos refiriendo a lo que tiene o lo que se necesita para poderse subir al avión. Decimos, el avión necesita un pasaje para que usted se suba, así como la rifa necesita un boleto para que usted participe. Por ejemplo, veamos, pantalón correa. No porque en este caso estos son correlacionales, son por su función, ¿no? Baile pareja, no necesariamente, ya habíamos visto por acá que no necesariamente el baile necesita pareja. Caminar calles, porque usted puede caminar en la caminadora. Y el hombre sabio no tiene nada que ver, por lo tanto, el único que tiene esa característica, es decir, el pasaje es como una especie de boleto, ¿sí o no? A veces le decimos, hasta los ecuatorianos le decimos boleto al pasaje, ¿no? El pasaje es una especie de boleto que te permite, ¿qué cosa? Acceder a ¿qué? Al avión y en este caso a la rifa. ¿Listo? Por eso señalamos esa respuesta. Vamos a la siguiente. Ahora tenemos casa, escalera. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, la escalera en la casa es útil para subir, así como el edificio necesita para que se suba escalera o ascensor. Entonces, es una parte útil de la casa, pero una utilidad específica. ¿Las escaleras sirven para qué? ¿Para comer el almuerzo? No, para subir. Igual el ascensor. Por ejemplo, la calle acera, en este caso no tenemos la misma. Casa es un lugar donde residen personas, el edificio también. Pero la calle no, la virtud no, el monte no, la punta no. Por eso descartamos todas estas. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Ahora vamos a brillo brillante. ¿Sí? Brillo brillante. ¿A qué se refiere? O sea, es una cualidad que tiene el brillo. ¿Ya? Listo. Color rojo, no. Amarillo, rojo son dos colores. Ventana, luz, podría ser, pero no siempre. ¿Sí? Luz, fuego y feliz, embelesado. ¿Ya? Aquí tenemos feliz, embelesado como la opción de respuesta más idónea, ¿no? Es decir, el brillo es brillante, así como la persona que está feliz está embelesada. Embelesada, es decir, que está muy entusiasmada. Por lo general, la felicidad provoca entusiasmo, una sentimentalidad mucho más allá. Así como el brillo siempre es brillante, el feliz siempre está embelesado. Entonces, por una cualidad que tienen las dos. Ejercicio 4. Vamos al ejercicio 5. Ahora tenemos a la palabra alimento, hambre. Es decir, podría ser antónimos, ¿no? ¿Sí? O en su defecto, sí, son antónimos, podríamos decir. Alimento, hambre, ¿ya? Dice, comida, sed, no tienen que ver, ¿no? La una con la otra. Calor, saco, más bien estarían siendo relacionales, ¿no? Gusano, tierra, correspondiente, es decir, están juntos, el uno necesita al otro, agente medio vendría a ser eso. Y feliz embelesado, que no sería, por lo tanto, la respuesta es vitamina A, vitaminosis, es decir, que no tiene vitaminas. ¿Ya? Por lo tanto, son antónimos. Estos son antónimos. Busco dos opciones de antónimos. Como ustedes pueden ver, estos ejercicios implican un poquito más de razonamiento, un poquito más de complejidad. Vamos al siguiente. Ahora tenemos la palabra lleno, vacío. Antónimos de igual manera. Estos son antónimos.
Busquemos antónimos. Henchido, vacío. Henchido significa que está hinchado. Ya, forzoso, rebelde. Sinónimo, bueno, en este caso debería ser una especie de sinónimo, ¿no? Complejo, simple. Aquí tenemos antónimos. Altivo, orgulloso, sinónimos. Bono, empleado, que vendría a ser como una especie de elemento que le pertenece, pero no, respuesta C. Complejo, simple, porque son antónimos. Torre, castillo. Entonces, parte todo, ¿sí? Hierba, pradera. Podría ser coche, motor. Está a la inversa, observen. Esta es la parte, ¿sí? Y este es el todo. Coche vendría a ser el todo y este vendría a ser la parte. Hierba vendría a ser la parte y la pradera vendría a ser el todo. Casa vendría a ser el todo y la chimenea la parte. Jinete vendría a ser jinete caballo, los dos son parte, parte, ¿sí? Parte, parte. ¿Ya? Y calabozo, sepulcro, calabozo no tienen nada que ver, respuesta, la única que está en orden. Parte todo vendría a ser hierba pradera. Vamos a la siguiente. Vamos ahora, tenemos a la propina mozo. Al mozo, el mozo el que atiende la mesa, ¿no? El ayudante, el sirviente, se le da una propina, a veces cuando te pasa algo, cuando es muy amable. Por lo tanto, voy a buscar algo que se le parezca. Por ejemplo, en este caso, la propina siempre será, ¿qué cosa? Un bono que se le da ¿a quién? A un empleado. Podemos ver que estas tienen relación. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Proa barco, que sería una parte del todo. ¿Sí? Y una parte específica, ¿no? Dice hocico cerdo. La proa, recordemos que es proa, popa, proa la parte de adelante, popa la parte de atrás. Entonces, morro se le dice a la parte frontal del aeroplano, por eso es la más indicada. Pájaro pico, no. Volante coche, no. Punta eje, no. Respuesta morro aeroplano. Para los que no sabían lo que era un morro es la parte frontal del aeroplano. Ahora, miren, aquí tenemos una analogía numérica. Miren, por ejemplo, 386, ¿sí? Tiene una correspondencia, aunque aquí yo diría que hay un error, por favor, corríjale en sus hojitas, es 366, no 386, sino 366. No 386, sino 366. Ahora, ¿cuál es la correspondencia? Si usted multiplica 122, esto es habilidad numérica, ¿no? Por 3, ¿a qué me va a dar igual? A 366. 366. ¿Listo? Entonces buscaré un número que dividido para 3 me dé el número mayor. Por eso es que 639 vendría a ser igual 213 multiplicado por 3 es igual a ¿cuánto? Es igual a 639. ¿Listo? Miren que aquí se nos presentó una analogía numérica. Vamos al siguiente. Vamos ahora a la palabra agua-pez. Vamos a la palabra agua-pez. ¿Listo? Es decir, aquí tenemos agente de medio. El agente vendría a ser el pez y el agua vendría a ser el medio. Busco el hambre. Aquí no. Me parece que está mal. A ver, agua, pez, animal, alimento, motor, gasolina, semilla, abono. No. Sería... No, este parece que está... Vamos a revisar esta de aquí. Voy a revisarla, ¿ya? Luego se las digo. Lo voy a dejar pendiente porque me parece que está mal escrito. Vamos a la siguiente. Vamos a la 12. Pierna, hombre. Aquí tenemos parte, todo. Sangre, corazón, plata, riqueza, silla, butaca, pared, convento, rueda, carro. El que más se asemeja en la analogía, es decir, la pierna que ayuda a moverse, si la extremidad inferior, al hombre, es la pierna se relaciona con la rueda y el hombre se relaciona con el carro. Bien, vamos ahora, desierto, oasis. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el que más se relaciona viene a ser el mar, porque el mar es extenso, en el desierto hay extenso y hay arena, en el mar hay extensión y hay agua, y el oasis viene a ser un lugar específico en el que hay agua, al contrario que en el mar. La isla viene a ser el lugar donde hay arena, ¿no? Es decir, por eso la relación es bastante directa. Vamos al 14, bisturí cirujano, que vendría a ser
el que hace la acción y el instrumento, ¿no? Entonces veamos, ¿cuál? Aquí está facilito, ¿no? Es bisturí es igual que martillo y cirujano es igual que carpintero. Serrucho, tablero, no. Hierro, plomero, no. Ley, abogado, podría ser, pero la ley no es un instrumento en sí mismo, ¿no? No es algo tangible. El edificio, arquitecto, no. Respuesta, martillo, carpintero. Vamos al ejercicio 15. La analogía dice rueda, vehículo. Rueda, vehículo. Ahora, ¿qué es lo que en este caso vendría a ser? Observemos, la rueda es la parte inferior, ¿no? Con la que se mueve el vehículo. Gusano, tierra, no. Pavimento, carretera, no. Pata, animal, sí. Bastón, anciano, no. Timón, barco, no. Respuesta, pata, animal. ¿Ya? Listo. De esa manera tengo que ir contestando hasta el ejercicio 100. ¿Ya? Hoy, ¿cuándo voy a hacerlo? El día de hoy. Muy bien. Entonces, eso es lo que voy a hacer el día de hoy. Y aquí se van a poner a trabajar como Dios manda hasta el ejercicio 100. ¿Sí? Les agradezco mucho por la atención del día de hoy. Cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana. No, el día viernes. Mañana tienen mate nuevamente. Cuídense, chicos. Gracias por su atención. Nos vemos. Recibo deberes a partir de las, ¿qué será? Las 8:30, 9, por ahí. Ya tengo el número de participantes. Ningún no, madre. Tiene que hacer los deberes. Vamos, cuídense. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Gracias por la atención. Hasta luego, profe. Profe, ¿hasta qué mañana. ejercicio tenemos que hacer? No le escuché. Hasta perdón. luego, profe. Hasta luego. Hasta el 100. Hasta el 100. Le enviamos gracias. hasta luego, profe. Nos vemos, niños. Cuídense. Listo.